Muy bien, seguimos aquí en estos encuentros referidos en este caso al mundo de la educación y con un enfoque en este panel humanista, netamente ligado al desarrollo de la persona, a la formación de los jóvenes y a, bueno, cuál es el mundo en el que estamos viviendo y los desafíos que plantea. Están con nosotros Daniel Alberto Nacuse, que es delegado episcopal de educación, a quien presentamos así. Daniel Alberto Nacuse es educador tucumano, licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Tucumán. Realizó estudios eclesiásticos en filosofía y teología, formación que ha nutrido su mirada antropológica, espiritual y pastoral sobre la educación. Ha desarrollado su labor en instituciones educativas católicas, desempeñándose como representante legal, director general y animador pedagógico pastoral. Actualmente se desempeña como delegado episcopal de educación, desde donde coordina y acompaña a los colegios parroquiales en sus procesos de conducción, renovación institucional y animación pastoral. Mariela Cueva, que es representante legal de la Escuela Parroquial Santísimo Sacramento. Así es. ¿Le presentamos? Mariela Alejandra Cueva es docente de nivel inicial y primario, profesora de matemáticas, diplomada en gestión institucional con 25 años de trayectoria en educación. Actualmente se desempeña como rectora en nivel secundario y como representante legal de la Escuela Parroquial Santísimo Sacramento. Y Aldo Reyes, que es coordinador pedagógico de colegios parroquiales. Esta es su presentación. Mario Aldo Reyes es profesor en Ciencias Sagradas, licenciado en Educación. Actualmente, coordinador pedagógico del Instituto Técnico General Manuel Belgrano de Banda del Río Salí, perteneciente al Arzobispado de Tucumán. Miembro del equipo de animación pastoral de colegios parroquiales, que tiene como misión acompañar a los diferentes equipos directivos de las instituciones educativas en lo que hace una cosmovisión evangelizadora de quienes habitan estas organizaciones. Primero quiero preguntarles acerca de un elemento que los unifica en la vestimenta. Han venido identificados con estas bufandas. ¿Sí? Cuéntenos de qué se trata. Bueno, desde febrero del 25, hemos comenzado todo un proceso en los colegios parroquiales. Somos 20 colegios en total, 1.500 docentes, 10.000, 12.000 alumnos, se mueve ese número, y 90 directivos. Ese proceso de colegios parroquiales, hasta ahora veníamos trabajando como más aislados, que como hemos comenzado, trajo esto del logo, trajo una identidad común. Estamos trabajando muchísimo en la necesidad de la construcción de una red. Hoy en día la red, ante todo, es la expresión en nosotros de una experiencia profunda de encuentro. Hablabas de eso, de los encuentros en el principio, y una experiencia profunda de lo que somos realmente, que es nuestra identidad trinitaria. Para nosotros, Dios es siempre un Dios comunidad, y es lo que estamos tratando de fundamentar. Aldo, hoy estábamos hablando fuera de cámara acerca de estos desafíos, ¿no? Que impone hoy, bueno, la educación, y en el caso de ustedes con una impronta tan concreta, ¿no? Como es este enfoque humanista. Sí, justamente este proceso que hemos comenzado, que Daniel comentaba, nos puso el foco en la necesidad de poder enfrentar estos nuevos procesos, ¿no? Y poder acompañar a los jóvenes, a los niños, a las familias que tenemos en todas nuestras instituciones de una manera renovada, pero con la mirada puesta en la persona, ¿no? En la importancia, teniendo en cuenta que nuestro foco está en humanizar desde la figura de Jesucristo. ¿Sí? Mariela. Sí, bueno, este es un sueño, caravana de soñadores, justamente, que nos permite caminar juntos. Nos hemos reunido para atrevernos a soñar y a pensar que en la esperanza es posible todo cambio en nuestras instituciones. Así que ese es nuestro gran desafío, alimentar la esperanza de nuestros jóvenes, de nuestras familias, pero también animar en el espíritu a nuestras instituciones para poder caminar con ese rumbo que siempre nos marca Jesucristo justamente. Bueno, tenemos un tema, uno de los temas para tratar, que es esta complejidad que nos plantean los entornos digitales en los que los niños se desarrollan hoy en día. Bueno, ¿cómo están trabajando? Cuéntenos para abordar esta cuestión, que uno se imagina que no pasa por la prohibición, sino que pasa por bueno, la atención de los padres y la atención de las instituciones, ¿no? Sí, básicamente lo que tenemos es algunas palabras que para nosotros son claves. Primero, escucha y discernimiento. Es muy importante que podamos en los entornos digitales estar muy atentos a algo que, lo está poniendo León, eso lo vemos después, forma parte ya como del ecosistema.
nuestros niños, nacidos ya en el siglo XXI, nuestros jóvenes, pertenecen al ecosistema digital. Y como la totalidad del sistema está atravesado por lo digital, nos parece una actitud que no es muy prudente solo prohibir. Sí nos parece necesario poner límites. No es lo mismo, pero sí es necesario poner límites, poner orden, proponernos cosas. Seguro que detrás de las redes hay toda una cuestión muy importante de conectividad, pero también de aislamiento. Nos ha iluminado bastante la reflexión de un psiquiatra estadounidense, Haidt, sobre la generación ansiosa, ¿no? Y mirá el detalle. Haidt en un momento dice que él, siendo ateo, un poco la respuesta lo encuentra en lo que es la espiritualidad. Él afirma una cosa muy bonita: las religiones han guardado el mapa más profundo de la estructura humana. Y entonces recuperar esas prácticas profundas, que son humanizantes ante todo, no están asociadas a una sola creencia, sino la meditación, la capacidad del silencio, el asombro ante la belleza, la vinculación por el otro, la compasión, todas esas cuestiones que se juegan ahí el humano, el uso excesivo de las pantallas lo pone totalmente en riesgo, y por eso una de las claves fuertes es todo el tema de la deshumanización, ¿no? Y de eso tenemos que preservar y cuidar. Mariela, ¿cómo es tu reflexión sobre esto? Principalmente poner el foco en la familia, poder ayudar a nuestra familia. Nuestras escuelas viven en entornos vulnerables, entonces poder ayudar a las familias también a entender cómo las pantallas atraviesan su vida, ¿no? Y poder entender que detrás de cada uno de esos mensajes hay que encontrar el bien y ver cómo ese bien atraviesa la vida comunitaria, la vida de las familias, ¿no? Generando espacios de esperanza y de bondad. Ese es un gran desafío también, porque nuestros jóvenes también han perdido el espacio que hablaba Daniel, de la escucha y el discernimiento, ¿no? Los espacios de silencio y de contemplación de las situaciones que a cotidiano viven ellos en su familia, les permite a ellos poder atravesar esa realidad y poder tener una mirada diferente. Pero si las familias no se encuentran en esos espacios de silencio, a la vez de diálogo y de poner en juego distintas situaciones que en la cotidianidad de las instituciones y de la vida de los jóvenes se dan, no vamos a poder, digamos, avanzar en esto. Es poder darle entonces las herramientas a la familia y a nuestros alumnos para poder sortear estas dificultades en espacios de diálogo, de escucha y de silencio también. ¿En el caso de ustedes? En esta cultura que tenemos hoy en día del escroleo, ¿no? De pasar todo rápido, los jóvenes, tomo las palabras de Daniel, no se dan tiempo a esa espiritualidad, a esa interioridad y a buscar quiénes son realmente desde el corazón, ¿no? Muchas veces una imagen que quizás no sea cierta, no sea verdad, digamos, una imagen que les publica puede llevar a cualquier joven a que atente contra su propia existencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser adultos, ¿no? Este trabajo con la familia al que tanto queremos apostar en este tiempo. Daniel, en este caso, bueno, es uno de los tantos desafíos que tiene la escuela, el colegio hoy. ¿Y cómo lo aborda? ¿Cuáles son las estrategias que se pueden implementar en este sentido? Sí, por un lado, una que es muy interesante es poder hacer una reflexión sobre lo que los pibes hacen, o sea, partir de lo que ya pasa, partir de enunciar la realidad, los problemas que tenemos. Toda escuela se encuentra casi cotidianamente con un problema que viene de las redes sociales, cualquiera estas sean. Entonces, tal vez antes había un afuera y un adentro, en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Si afuera había pasado algo, si estabas con el uniforme y esas cosas, era como que te ponían en una posición de que entrabas. Hoy en día es necesario darnos cuenta de que eso ya no está. Entonces, la reflexión es lo primero sobre lo mismo que está pasando. Lo segundo, muy fuerte, es poder establecer una alianza con los padres. Si nosotros no podemos trabajar adultamente con un recurso que es ponernos de acuerdo primero los adultos en qué es lo que queremos para nuestros chicos, va a ser muy difícil lo que la escuela intenta hacer si del lado de la familia no acompaña. También podemos encontrar que haya familias que digan, bueno, pero ustedes son los que nos acompañan a mí. En eso el diálogo. Lo tercero, creo que hay que poder regular el uso. Me parece que hay cosas que son muy claras, vuelvo al estudio de este psiquiatra, es muy problemático dar teléfonos desde muy temprano, me parece que en eso hay que hacer todo un trabajo legislativo y hasta que surja la legislación nosotros promovernos en nuestras escuelas. ¿A qué edad se entrega el primer teléfono? ¿Por qué se lo entrega a esa edad?
nosotros tendemos a pedir lo que sea hacia finales de la primaria. Si uno a los 4, 5, 6 años entrega rápidamente un teléfono, está configurando ese cerebro. Hay cosas que ya la ciencia nos lo ha dicho, entonces trabajar mucho eso. Otra cuestión también fundamental es el respeto mismo de parte de los chicos y que puedan registrar. Eso nos está encontrando como una de las dificultades más graves, la falta del registro del otro en todo lo que es bullying, acoso. Eso es muy difícil, nos está costando, eso es real. Surgió la palabra escucha en este momento, ¿no? Ibas a decir algo, perdón. Pensaba en un dato, ¿no? Sí. En esto de que nosotros hoy en la provincia tenemos jóvenes que, si bien, bueno, están sufriendo consumos y adicciones, pero la adicción digital, el consumo digital ha subido en este momento y existen muchos chicos que están con este tipo de procesos que hay que acompañarlos también y de los cuales nos tenemos que valer de los elementos que tenemos. Obviamente los procesos de escucha, saber lo que es de repente un chico que te dice en el colegio, mirá, no sé qué hacer con mi vida. Es fuerte, digamos, el detalle que nos hace abrir el juego con la familia y con los distintos organismos de la red que tenemos nosotros en los colegios. Claro, justamente uno de ustedes mencionó la importancia de la escucha, ¿no? Y Mariana, en este caso, la escuela que tiene tanta complejidad y que tiene tantos desafíos en el día a día, tiene que darse un espacio, ¿no?, para escuchar a esos chicos. ¿Y qué están diciendo esos chicos hoy? Muchos de esos chicos marcan lo que él decía, ¿no? La soledad. La soledad y la falta de acompañamiento del adulto. Por eso es importante trabajar con la familia. Es devolverle ese soplo de esperanza y de fuerza que muchos papás no saben cómo conseguirlo. Poder encontrar el camino también y tejer las redes institucionales, justamente porque al ser familias vulnerables no carecen de obras sociales, no tienen por ahí, no tienen los recursos no solo económicos, sino también de infraestructura y de salud, tanto física como mental. Entonces poder nosotros como instituciones ir tejiendo esas redes para darle a los papás las herramientas para que ellos puedan afrontar, ¿no? Los espacios de escucha permiten al otro decir lo que siente, y en el decir de él debo encontrar la palabra de ese Dios que me habla y hacerles encontrar a ellos la palabra de ese Dios que los escucha y que les habla a través del otro. Entonces es un desafío enorme, ¿sí? Pero que es posible. Daniel, dijiste 1.500 docentes en total. Sí, empleados. Empleados, docentes, docentes, 1.200. Que son los que están en contacto con los chicos todos los días. Todos los días. ¿Qué les piden a esos docentes o a esos trabajadores de los colegios parroquiales? ¿Cuál es la impronta que tienen y cuál es su misión? Bueno, estamos trabajando mucho en eso. Primero lo que estamos pidiendo es cercanía. Eso está como muy en el caminar juntos. Lo segundo que estamos tratando de pedir es construir más equipo. También es cierto que necesitamos como construir, tenemos muchos héroes, yo estoy convencido y quiero agradecer públicamente a todos esos, no solo de los colegios parroquiales. Yo entiendo que la docencia está constituida por muchas personas, tal vez algunos no le ponen todo lo que hay que poner o perdieron en el camino un poco ese fuego del inicio, pero que estar hoy en día y sostenernos dentro de la docencia, ahí hay un grado de heroicidad, ¿no? Eso me lleva también a que se cuiden y que por favor avisen a tiempo cuando ya empiezan a sentir el desgaste de todo este proceso que es educar hoy en día. Cuidar a los que cuidan es una tarea muy importante a nosotros. Estamos en algunos aspectos desbordados de esa situación. Creo que el Estado también tenemos que sentarnos a charlar con qué herramientas, con qué otras instancias podemos trabajar para construir más sanidad entre los niños. Y otra cuestión muy incipiente pero muy necesaria es también todo un proceso de autoconocimiento, ¿no? Mira, creo que hay una cosa muy clara que describe una escuela, una institución creada en el siglo XIX, con adultos que muchos de ellos nacimos en el siglo XX y con chicos que son del siglo XXI, 3 siglos en un mismo lugar, en un mismo espacio. Es una cosa terrible. Entonces, la necesidad de reconfigurarnos desde el lado adulto, la necesidad de seguir formándonos, de sentirnos desafiados y no de sentirnos solos y como cansados, hastiados de lo que hacemos.
recuperar esa esperanza y ese fuego es muy importante, ¿no? Mariela, Aldo, les pido que cada uno desde el colegio en el que está trabajando en este momento, que un poco nos cuenten, ¿no?, acerca de esas realidades y de sentarse con el docente todos los días y escucharlo y contenerlo y a la vez plantearle objetivos. En cada uno de ustedes, ¿cómo lo trabajan? Es muy importante el momento de la escucha del profe, porque es el que está cercano a cada uno de los chicos, ¿no? A cada uno de los chicos. Y es el momento donde poder proveer las herramientas y donde quizás te dice, Aldo, me falta esto, lo necesito ahora, ¿sí? Y empezar a ver los medios, las redes que necesitamos para poder proveerle al docente las herramientas que necesita y poder también gestionar la información que necesitamos para poder cuidar a esos chicos, cuidarlo a él y cuidarlo a esos chicos. Puedo aprovechar un pequeño espacio ahí. Estamos para eso. A los profes. Esta red de colegios pertenece, digamos, a la Arquidiócesis de Tucumán, y en la Arquidiócesis de Tucumán existe la Pastoral de la Esperanza, ¿sí? Y en muchos colegios, que les pedimos ahí una información, se está desarrollando una pastoral de escucha, que la están llevando adelante profesores, preceptores, maestros, momentos de espacios donde el chico puede ir y dialogar, simplemente. Justamente iba a nombrar yo la pastoral de la escucha, ¿no? Y la importancia de ese voluntariado dentro de esa pastoral para sostener justamente todos estos diálogos que a veces se ven truncos porque necesitan de este voluntariado. La pastoral de la esperanza, la pastoral de las adicciones, la pastoral del duelo, son pastorales que están al servicio de la comunidad, pero muchas veces la comunidad no sabe cómo llegar. Entonces nosotros tejemos esas redes justamente para poder contener a través de ello. Vos preguntabas cómo se sostiene o se soluciona a veces esta vida quebrada o esta pasión que por ahí disminuye en los docentes, ¿no? Para poder hacer eso nos tenemos que cuidar nosotros y nosotros alimentarnos para poder sostener. Y no hay manera de alimentar si no es a través de la esperanza, ¿no? Entonces poder llegar siempre con ese mensaje de esperanza. Nosotros decíamos, cuando nos hemos juntado estos 20 colegios, hemos soñado algo que era posible y seguimos soñándolo. Y ese sueño tiene que atravesar las vidas de nuestros docentes, atravesar la vida de nuestros estudiantes, ¿no? Y atravesarlas en el contacto humano, no a través del discurso, sino del hacer. Entonces, en cada una de esas situaciones particulares que le toca a cada uno de nuestros docentes, estar con la cercanía, con la escucha y con el corazón dispuesto, ¿no? A veces decimos con ese corazón así a flor de piel, ¿no? Ese que te permite llorar, reír y acompañar. Y muchas veces solamente nos permite escuchar, recomponernos y volver hacia ellos. Entonces, es eso, es sostenernos, es escucharnos, pero también ayudarlos a encontrar el camino. Acá decía el compañero, buscar en uno, en otro, en otra institución, en otros recursos. Algunas de nuestras instituciones cuentan con los equipos pedagógicos, otras de nuestras instituciones no. Entonces, justamente tender esas redes para que ayuden a sostener esas realidades que por ahí el espacio público, el Estado, no puede, porque asistimos en una red a un CAPS que por ahí tiene un turno por salud mental o por depresión para fines de agosto, los primeros días de septiembre, y la situación de vida es ya. Entonces empezamos a tejer redes primero con lo que tenemos cerca, con la escucha de la pastoral de la escucha, con la ayuda y la asistencia de los sacerdotes, con los profesores tutores, con los preceptores, que todos estamos tratando de manejar este lenguaje, ¿no? De la cercanía, de la escucha permanente. Perdón, Mari, también este proceso de formación y de acompañamiento que hemos emprendido, estos más de 20 colegios, ¿no? Hace muy poquito tiempo hemos tenido un ciclo de formación que servía para eso, para que los profes, los directivos, aprendan a conocerse a sí mismos y puedan sostener a toda una comunidad, ¿no? Sí, el ciclo que era Core Fullness con un disertante que vino de España, que es Óscar Coromina, que estuvo acá, creo. Si no, lo tuvimos acá. Sí. Bueno, hemos tenido un papa que advirtió un problema grave
que tenemos con el manejo del medio ambiente. Y su primera encíclica, que se llamó Laudato Si, marcó esa realidad. Y ahora tenemos un Papa que advierte una situación que está marcada por la presencia de un nuevo jugador entre nosotros, que es la inteligencia artificial. Y su primera encíclica la dedicó justamente a marcar la cancha, ¿no? Acerca de cómo seguir en este mundo que transitamos. Está la inteligencia artificial entre nosotros y ¿cómo la manejamos? ¿Cómo la incorporamos? A ver, creo que lo primero que podemos decir es que está, que es fuerte y no es un jugador cualquiera. Es posiblemente el Messi que estamos enfrentando y es realmente, y creo que ese es el primer valor de la encíclica, una encíclica profética, denuncia profundamente la acumulación de poder, un poder opaco, difícil de determinar. Por primera vez, dice él, la humanidad se encuentra en una encrucijada. Yo creo que antes de ir a la escuela, cuando charlábamos esto de lo que hoy vamos a dialogar, a mí me parece que hay que contextualizar. La IA no es solo un problema de la escuela y la pregunta no es cómo lo incorporamos. La IA es un problema de la humanidad y la humanidad se está enfrentando a una decisión ética gravísima. Se está poniendo en riesgo el sentido de la humanidad. Hemos construido en este momento como humanidad, pero no el nosotros total de los casi 7.000 millones que caminamos en este mundo, sino un pequeño grupito ha construido una herramienta tan poderosa que por primera vez está en manos privadas. No se somete ni a los controles del gobierno. Entonces, denuncia profundamente León esa situación. Yo creo que ese es el contexto claro que hay que poner, ¿no? Muchos hablaban, recuerdo los medios, ¿no? Sacaban que León hablaba de desarmar, es el número 91. Yo invito a todos, si no tienen tiempo de leerla todo, lean el número 90. Con eso alcanza, el número 90. Y ahí está puesto la situación de lo que es la IA como sistema de poder, como sistema opaco, como capacidad de desigualdad, como capacidad de transformar la cultura y la vida, las relaciones, bueno, atraviesa todo. Decías, ¿no? Laudato Si por un lado, Magnificat Humanitas, que se llama la de León. Las dos tienen en común la ecología, porque ahí retomo lo que decía hace rato. León dice, estamos ahora en una nueva dimensión del ecosistema humano. Y esta nueva dimensión la tenemos que hacer cargo y democratizar. No puede seguir este poder en manos privadas. Es realmente revolucionario. Si lo escuchamos a León, nosotros tendríamos como sociedades y como pueblos ponernos todos de acuerdo para hacer una pregunta. Y la escuela tiene que hacer esa pregunta. ¿A quién sirve la IA? ¿Para qué está? ¿Humaniza, da vida, genera igualdad, justicia? ¿O va a generar concentración de poder, concentración de riqueza, destrucción de trabajo? Y eso solo puede decidirlo el nosotros de la humanidad, no un grupo pequeño. Yo creo que no necesariamente la inteligencia artificial tiene que entrar a las instituciones así como de una, como dicen los chicos, ¿no? Sí, para eso estamos los adultos, para poder guiarla, ¿verdad? Para poder distinguir lo real, porque algunas veces en la voz de los chicos ellos se creen lo que han hecho y en realidad no lo hacen ellos si es que no llevan adelante, por ejemplo, un buen prompt, ¿no? Tenemos ahora, fíjate, hasta en el nivel superior, en posgrado, tenemos hasta una normativa para poder citar con IA todo un trabajo que se hizo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a distinguir cuáles son estos límites de la verdad y en el caso donde nos toca trabajar a nosotros, que son los niños, los adolescentes, hay que pensar un poco en qué momento de su vida, en qué momento del trayecto pedagógico, educativo, sería conveniente o no que este tipo de tecnologías ingresen, ¿no? Creo simplemente que nosotros como adultos, ¿verdad?, tenemos que establecer también parámetros. ¿Mariela? Yo pensaba, ¿no? Un poco siguiendo lo que decía Daniel, que si la IA es el Messi, necesita un equipo que juegue a favor, ¿no? Entonces empezar a pensar cuáles de nuestros jugadores estos que tienen que ver con el pensar en el bien común, con el utilizar la herramienta para el bien, para el discernimiento, ¿no? Y tomar esa verdad y desglosarla, no tomarla como una verdad absoluta, porque ese es el inconveniente que están teniendo nuestros jóvenes, que encuentran en esta herramienta una verdad y no la están sometiendo
a una discusión, a un fraccionamiento, ni siquiera en una mesa de diálogo entre compañeros. Entonces también es enseñarle eso, enseñarle que dentro de esa herramienta hay movimientos que nosotros podemos hacer como equipo, teniendo la responsabilidad que sabemos ese balón hacia dónde va a ir, ¿no? Y ese balón tiene que ir hacia el bien común, hacia una mirada de construcción como comunidad, hacia una mirada del respeto por el otro, principalmente. A mí me asombra mucho la capacidad que tienen nuestros jóvenes de mirar a través de sus dispositivos tecnológicos, ¿no? A veces el dolor del otro con tanta apatía. Me alarma. Y pienso permanentemente cómo tocar esos corazones, cómo tocar ese corazón para que vuelva a sentir, para que no comparta, para que discierna de eso y sea capaz de decirle a ese compañero, esto no es correcto, esto no podemos hacerlo, con esto dañamos al otro, ¿no? Entonces, si estamos perdiendo esa capacidad de humanizarnos, ¿no? Y de volver a ese corazón que late, que siente, que piensa, ¿no? Creo que ese sería en el equipo el corazón de este equipo. Hay que encontrar, como decía Daniel, está con nosotros, está entre medio de nuestros jóvenes, hay que encontrar la manera de llegar a esos jóvenes y de motivar y enseñarles a enfrentar esa verdad desde el corazón. Cuando ellos enfrenten esa verdad desde el corazón y con los valores de la fe y acompañados de su familia, creo que vamos a tener el equipo que necesitamos para irnos en la dirección correcta. Daniel, te pido un cierre. Te pido un cierre en este ciclo que se llama Encuentros. Estamos hablando de educación y estamos hablando de futuro. ¿Cuál es tu reflexión? Es muy amplio el tema, es muy amplia la pregunta, pero bueno, a modo de conclusión, ¿no? de este pequeño debate que hemos tenido. Creo que lo mejor que podemos decir es, tenemos que estar juntos, familia, escuela, Estado, sociedad civil. Lindo este espacio que genera la Gaceta para poder tener una palabra común. También tenemos que estar juntos en orden a un futuro o un proyecto común, confiando además, por lo menos para los que creemos, en que Dios sigue esperándonos a nosotros, sigue confiando en nosotros, sigue entregándonos. Esto que hemos estado charlando hoy, de hacia dónde tiene que ir la educación y cómo es la educación del futuro, tiene que poder encontrar mesas de diálogo capaces de pensar. Cuando nos recibían ustedes nos hablaban mucho de una Argentina fraccionada, dividida, opuesta. Es hora que dejemos ya de jugar ese partido. Es hora de que encontremos el espacio común. Y qué mejor que encontrarlo de la mano de los hijos y de los jóvenes. Cuando vos tomás a la mano de tu hijo, vos decís que sos capaz de todo. Entonces, desde ese lado, del compromiso con las nuevas generaciones, con el compromiso de esa vida que nace, de los frágiles, desde ese lado, estoy seguro que podemos construir un mundo mejor. Un modo de pensar esperanzado, pero con realidad no ingenua. Yo sigo insistiendo en la necesidad de dar debates profundos y como comentábamos hace rato en el inicio, la IA está muy bueno que entre, yo dejo claro porque ahí soné tal vez muy anti-tecnología, pero no para nada. La IA Sam Altman la abrió el 30 de noviembre del 22. Yo soy usuario de esa desde el 8 de febrero del 23. La uso permanentemente, la uso todos los días, la uso para muchas cosas, pero la uso de un modo adulto, crítico, capaz de poner orden ético sobre eso. Pero cada vez más me doy cuenta de los sesgos, de las potencialidades, pero también de los límites que tiene y hacia dónde nos lleva, ¿no? Entonces, si seguimos mirando para otros lados, nos van a comer. Es así, es muy riesgoso donde estamos. Por eso la educación tiene un papel importantísimo. Reflexión crítica, cierro con esto. Creo que el modelo nuevo de las escuelas es una escuela socrática. Esa es para mí la clave. No tanto respuestas, sino generar preguntas mucho más profundas, mucho más humanizantes. Daniel, Mariela, Aldo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros ya volvemos aquí en Encuentros.